quiero compartir con ustedes una, una enseñanza, ¿sí? Una palabra. Y antes de dar el título de esta enseñanza, de esta palabra, quiero decirle, hermano, que la Biblia usa muchas analogías para describir al cristiano. Vamos a hablar de esa carrera del cristiano, pero más que hablar de esa carrera es cómo finalizar esa carrera del cristiano. En esta analogía, la palabra nos dice, ¿verdad? O nos llama o nos insta, ¿verdad? Hay características de un atleta que tiene aplicaciones prácticas. Entonces, cuando el apóstol Pablo, ¿verdad? En los versículos, en sus cartas, pues prácticamente, en sus 14 cartas, pero específicamente en Gálatas 5:7, él nos dice allí, ¿verdad? En estos versículos de la vida cristiana como una carrera, ¿verdad? Él no está pensando en la carrera corta. Él está pensando en la carrera de resistencia. Entonces, esta carrera de resistencia, que no es la sprint es una carrera corta, de corta distancia, pero que requiere si se quiere, de esa alta intensidad explosiva. Y la carrera de la cual nosotros le vamos a hablar, que demanda resistencia, demanda perseverancia y también demanda paciencia. El atleta cristiano, bueno, el atleta normal, pues corre una maratón, que pudiéramos decir una maratón que de 42 kilómetros, que son casi 41,84 kilómetros. Él tiene que planear bien su estrategia. La última parte de la carrera es la parte más importante. Por eso le decía finalizar la carrera. Entonces, si gasta toda su energía en la primera parte, pues no tendrá con qué terminar esa carrera. Y estaba más o menos recordando, hermanos, o mirando una maratón hace mucho tiempo, que realizaba yo con mis compañeros. Eso lo realizaba en la universidad. Entonces, uno de ellos que no era atleta, comenzó la carrera a una velocidad. Los estoy ubicando en contexto en el óvalo. No sé si han visitado el estadio La Carolina, donde aparecen esos 8 andariveles, esas 8 pistas, perdón, esas 8 carriles. Entonces, dice allí, hermano, que comenzó con esa velocidad y nos dejó botados a todos nosotros. Algunos de los espectadores que no sabían mucho acerca de cómo se debe correr la maratón, él estaba aplaudiéndole, estaba animándole, pensando que seguro él iba a ganar. Los otros atletas corrieron sin preocuparse del compañero que les había dejado atrás, sabiendo por experiencia que muy pronto se le iban a acabar sus fuerzas, porque no habían ministrado o no se había preparado para desenvolverse en esa carrera de resistencia. Entonces se le iban a agotar sus fuerzas. Y por supuesto, esto lo iba a llevar a salirse o a llegar de último. Y así fue como después de poco tiempo, él empezó a correr hasta que los otros lo alcanzaron y lo pasaron. Cansado y desanimado, ese compañero salió de la carrera. Por lo menos
él aprendió una lección acerca de la manera en que uno debe correr una maratón. Le presento esta ilustración. ¿Y cuántos hay que comienzan, hermano, una carrera cristiana, haciendo esa analogía, con gusto y con esa explosión de energía increíble, como si fuera un sprint, una carrera rápida? Y después de un tiempo se sale de la carrera desanimado, desilusionado y frustrado. Y el apóstol Pablo escribió a algunos cristianos en Galacia quiénes eran culpables de esto, y dijo en Gálatas 5:7, es el pasaje que vamos a hacer referencia. Dice: vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Fíjense que acá estas palabras de Pablo han sido repetidas, a muchos cristianos a través de la historia de la iglesia. ¿Cuántos no hay los que llegan y comienzan y de repente no los vemos más? Parece que no el error de tales personas o de tales hermanos que se van, sino que de repente quieren conocer a fondo la palabra en una forma rápida también, en pocas semanas. Algunos quieren ser, bueno, yo no digo que no tengan la oportunidad, porque ese es un llamado, asumir liderazgos en la iglesia, para no profundizar en los ministerios o en los diferentes ministerios. Cuando descubren que la vida cristiana no funciona de esa manera, todo es de acuerdo a un proceso, de acuerdo a un proceso. Así la dejan a un lado, desanimados y frustrados. No se dan cuenta, hermano, que el conocimiento bíblico, para que sea útil, tiene que ir acompañado de la práctica. Porque el evangelio es eso, es una práctica diaria. Le decía a los hermanos el viernes, aparte de esa práctica que debemos tener comunión, debemos congregarnos, porque la palabra dice no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y en la semana tenemos un cúmulo de actividades que arrancan a veces un lunes o el martes y culminan el domingo. Entonces, en todas esas actividades estamos llamados a participar. Es necesario, hermano, asimilar este conocimiento en la experiencia cristiana diaria, porque esa es la práctica de nosotros. Estamos llamados a inmiscuirnos en cada una de ellas. ¿Qué tal si alguien te dice hoy, porque esto se parece mucho como cuando uno va a consumir alimento? Voy a comer en 3 días lo suficiente para un mes. Pensaríamos que esta persona no está cuerda, porque sabemos que no se puede hacer tal cosa. Y tampoco se puede hacerlo en lo espiritual. Hay un proceso de crecimiento y maduración en la vida cristiana. Un proceso que toma tiempo, por el cual cada cristiano tiene que pasar. Y es por eso, hermano, que el apóstol Pablo compara la vida cristiana no a una carrera corta y rápida, sino a una maratón, a una carrera de resistencia. Entonces, hermano,
La enseñanza se titula El cristiano como atleta. ¿Sí? El cristiano como atleta. Pero está relacionado con esa carrera de resistencia, ¿sí? Con comenzar la carrera, pero finalizarla. Entonces el atleta, pero estamos hablando del atleta cristiano, ¿ok? El atleta cristiano, en la parte espiritual, tiene que mantenerse en buenas condiciones físicas. Si hacemos esa analogía también con el atleta que asiste a un estadio o realiza esa práctica diaria, él tiene que mantenerse en buenas condiciones físicas. Ubiquémonos en 1 Timoteo 4, 7, 8. Y me van a seguir allí en una lectura. Dice la palabra 4, 1 Timoteo 4, capítulo 4, versículo del 7 al 8. Dice, desecha las fábulas profanas y de vieja ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hermano, todo buen atleta sabe qué importante es la disciplina, y mantenerse en una condición física es parte de esa disciplina. Y a eso estamos llamados nosotros los cristianos. Somos carta abierta al mundo. Aquí la noción de disciplina está vinculado, como le vengo diciendo, a ese testimonio de nosotros, del cristiano, al comportamiento, a la actitud con C, de alguien. Se dice que la disciplina es buena cuando la persona respeta las reglas, respeta las normas. ¿Y cuál es nuestro primer código? La Biblia, la palabra de Dios. Ayer me llamó la atención un predicador, no voy a nombrar, no voy a decir su nombre, pero decía que él no le daba importancia a la Biblia y que por eso él emitía sus opiniones. Eso me llamó poderosamente la atención. Si la autoridad es la palabra. Y eso tiene que ver con nuestro comportamiento, porque mi primera norma o mis primeras normas están en este libro sagrado. Se dice que la disciplina es buena cuando se respetan las normas. Las leyes o las normativas dentro de algún ámbito, como lo estamos hablando acá en la parte deportiva y espiritual, haciendo esa analogía. Y la dedicación a ese entrenamiento para mantenerse en buenas condiciones físicas. Hermano, es lo mismo en lo espiritual. El cristiano tiene que entregarse al ejercicio, como veníamos diciendo, a la práctica de las cosas espirituales, para que podamos vivir mejor la vida cristiana. Y por eso el apóstol Pablo le dijo al joven Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercitémonos para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. También podemos encontrar que el escritor de los Hebreos habla de los cristianos
maduros. Y en el libro de los Hebreos, en el capítulo 5, los invito a que nos traslademos allí. En el capítulo 5, versículo 14, dice, hablando de ese alimento, porque eso tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con la condición física. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay cosas, hermanos, que un atleta no puede hacer y hay cosas que él no puede comer. Otros pueden estar disfrutando, qué sé yo, en parrandas, trasnochándose, consumiendo licor y comiendo lo que él quiera. Pero el atleta en la parte terrenal no puede darse ese lujo. Él sabe que hay muchas cosas de las cuales él tiene que abstenerse. Pero en lo espiritual el apóstol Pablo nos dice, habla de esta necesidad de abstenerse de muchas cosas, ¿verdad? Como lo dice la palabra. Y en Hebreo 12:1 dice la palabra, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tengamos por delante. El atleta también sabe que mucho peso puede impedirle en la carrera. Él debe cuidarse de lo que come. Y es lo mismo, hermano, en el sentido espiritual. Hay muchas cosas en nuestra vida que nos impiden en la carrera cristiana y por eso el apóstol Pablo nos exhorta en este capítulo de Hebreos 12. Ahora, el atleta corre con la mirada puesta en la meta. Hacia allá apuntamos, ¿sí? Hacia allá apuntamos. Nosotros tenemos que alcanzar una meta, ¿sí? Y el Señor está pronto a venir. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos preparados? Dice en Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, había observado esto y por eso le dijo a los cristianos de ese entonces, y para nosotros está vigente hoy en día. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Él, siendo un estudioso de la ley, fariseo de fariseo, tantas situaciones que él vivió, dice que él no pretendía haberlo ya alcanzado. Recordemos que él
no estuvo con nuestro Señor Jesucristo. Él fue, se le presentó el Señor y le dijo que lo iba a hacer el apóstol de los gentiles. Era el instrumento que el Señor iba a utilizar para llevar la palabra a muchas partes. De hecho, el libro de los Hechos nos describe 3 viajes, diferentes países, diferentes ciudades. Fundó iglesias. Entonces, cuando el atleta está corriendo, él se olvida de todo, hermano, menos de la meta. Menos de la meta y el premio. No mira lo que hay a su lado, perdón. Ni mucho menos atrás. Él sabe muy bien que cualquier distracción puede costarle la carrera. Aunque hay mucha actividad alrededor de él, su mirada está en la meta, dice el escritor a los hebreos, en Hebreos 12, 1 y 2. Repito. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay que poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo, en Jesús. Hay muchas cosas, hermanos, alrededor de nosotros que pueden distraernos. Y también nos puede costar esa carrera, hermano, porque nuestra carrera es de resistencia. No es una carrera corta, como decíamos hace rato. Es una carrera larga. Entonces, si tenemos nuestra mirada en Jesús y nuestra meta es ser agradable a Él, a Él jamás seremos distraídos y desviados si estamos centrados en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, decíamos hace rato y hablábamos de las reglas, de las normas, que el atleta tiene que obedecer esas reglas. Pero en este caso también están las reglas de la competencia, porque tenemos las normativas, cómo desenvolvernos como ciudadanos. ¿Sí? Y la iglesia también tiene su normativa, pero la palabra es la que nos guía y nos indica allí. Como decía hace rato en 2 Timoteo 4, 7, 8, este pasaje nos dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 4, 7, 8. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. Perdón, estoy leyendo el que no es. 4, 7, 8. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, hermano, el atleta tiene que obedecer esas reglas de la competencia. En los juegos griegos, haciendo referencia a esos juegos griegos, los atletas llegaban atletas de muchas partes.
del mundo para competir. Y el día antes de comenzar los juegos, tenían que jurar delante de los dioses que iban a guardar las reglas y las normas del honor en la competencia. Y el apóstol Pablo nos dice de esta necesidad en la siguiente, la parte de la palabra, en segunda de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, hermano, en ese pasaje, discúlpeme que leí el que no era, 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahí está el pasaje. El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y estamos llamados a eso, hermano, a trabajar en función de las normas que el Señor nos da en su palabra. Hermano, en la parte deportiva se han presentado donde el atleta viola las normas, consumen sustancias prohibidas y a lo mejor muchos de ellos dicen, no, a mí no me las van a detectar. Y hay muchos de ellos, y pudiera nombrarles como ejemplo a aquel jugador de fútbol famoso, Diego Armando Maradona, en la parte del fútbol campo. Y así un sinnúmero de atletas que fue detectado por antidoping. Al igual que aquel ciclista de apellido Armstrong, que también fue detectado en sus 7 títulos, si no me equivoco, obtenido en el Tour de Francia, y fue descalificado por desobedecer a las reglas. Hermano, qué vergüenza. Qué vergüenza cuando algunos que han ganado los premios se han visto obligados a devolverlos. Cosa que no le pasó a Diego Armando Maradona, pero le pasó a Armstrong. Armstrong es verdad, Lance Armstrong. Cuando los médicos descubrieron la droga en su cuerpo, dice, hay que correr la carrera de acuerdo a las normativas, a las reglas, pero aún más en la carrera cristiana. Les decía, hermano, que somos carta abierta. Estamos en la vista de todos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo. Entonces, debemos dar ese buen testimonio, cosas que no hicieron estas personas. Hay que correr según las reglas, pero dice también el apóstol Pablo, que fue nuestro ejemplo, usado por el Señor. Al final de su carrera, él pudo decir al joven Timoteo, en 2 Timoteo 4, 7, 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Decíamos que apuntaba hacia una meta, hacia un premio, y él debe, el atleta cristiano, corre para ganar. Corre para ganar. Ningún atleta, hermano, se entrena o se prepara para una carrera que no quiere ganar. Hasta en eso tenemos que tener cuidado.
A lo mejor en la vida cotidiana el atleta se prepara así para ganar el premio. Pero también hay que saber perder, hay que reconocer. Y Pablo se expresa sobre esto. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. 1 Corintios 9, 24, 25. Y observemos que en este pasaje el apóstol Pablo compara esa carrera cristiana con una carrera común y corriente. Y muestra esas diferencias. Ellos dicen, ¿verdad? Corremos para ganar la palabra dice, corremos para ganar una corona eterna de gloria, dice el apóstol Pablo. Pero también dice, solo uno de ellos puede ganar y recibir el premio. En cambio, todos los cristianos pueden ganar, hermano, en el Señor. Amén. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He aguardado la fe. Dice el pasaje de 2 Timoteo 4, 7. El 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, dice el apóstol Pablo, sino también a todos los que aman su venida. El atleta, hermano, también recibe ánimos. Ánimo de parte de los espectadores. Y en Hebreos 12:1, que ya lo habíamos leído, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Sabemos, hermano, que los espectadores en una carrera son muy importantes. En pandemia, si mal no recuerden, los estadios estaban vacíos. Esa trampa que puso el enemigo para encerrarnos, incluso nuestra congregación, no nos podíamos congregar. Una trampa del enemigo. Y son importantes, hermanos, que nosotros asistamos y nos congreguemos, porque esa es la práctica del cristiano. Ese es el vivir, es la vivencia que debemos tener cada uno de nosotros en cada una de las actividades. No actividades por cumplir, porque el Señor nos dice que debemos estar allí en comunión unos con otros, para que practiquemos lo que el Señor vino a dar. ¿Qué vino a dar el Señor? Amor. Y a eso estamos llamados acá, a practicar ese principio. Entonces hablábamos de que el atleta recibe ese ánimo de los espectadores porque animan. En la parte secular, deportiva, animan a los atletas a seguir adelante. Y Pablo dice que nosotros, los cristianos, también tenemos espectadores, como lo dice acá la palabra. Espectadores quienes nos animan. Son todos aquellos que han terminado la carrera
y que nos animan por su ejemplo. ¿Cuántos hermanos han partido en el Señor siendo testimonio del Evangelio y nos han dejado ese legado? Legado que el Señor sembró en cada uno de ellos, en esa carrera. Dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La Biblia nos dice, hermano, que la vida es una carrera. Su palabra nos lo acaba de describir. Y no es una carrera corta, es una carrera larga, de mucha resistencia. Debemos perseverar, unánime, juntos. Dios está buscando atletas de Cristo, hermano. No se considere porque tiene cierta edad y no puede dar unos desplazamientos. No, hermano, el Señor quiere de usted lo mejor. Quiere prepararlo, hermano. Hay diferentes actividades que se están desarrollando. Una de ellas, los estudios de teología que comienzan el 2 y el 3. Anímese, hermano. Anímese y prepárese. Porque el Señor quiere que usted corra esta carrera de resistencia. Esta carrera larga. Para que usted pueda traer, hermano, gloria a Él. Gloria a su nombre, hermano. Amén. Un atleta debe tener ética. Un atleta debe ser disciplinado. Un atleta debe ejercitarse. Un atleta debe tener mentalidad ganadora. Y estoy hablando del atleta espiritual. Todas estas condiciones las debe tener un atleta normal, pero un atleta espiritual también debe reunir esas competencias. Debe tener una mentalidad ganadora. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre amado, cuando a ti te ha placido, Señor, en tu nombre, poder traer, Señor, esta enseñanza, Padre amado, a mis hermanos. Esta palabra, Señor, que sea de edificación y que sea de crecimiento, Señor. Que seamos aquellos atletas espirituales, Señor, capacitados para finalizar esta carrera, Señor. Esta carrera de resistencia, Padre Santo. Que seas tú, Señor, dirigiéndome, Señor, y poniendo en cada uno de nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Gracias, Padre mío, porque sin ti, Padre amado, no pudiéramos, Señor, continuar en esta carrera y finalizarla, Señor. Padre Santo, que sea tu santo nombre, Señor, glorificándote, Señor, en medio de la adversidad, Padre amado. Permítele a cada hermano, Señor, a cada hermana que nos acompaña en esta mañana, Señor, abocarse al trabajo que tú has puesto, Señor, en cada uno, Señor, de los ministerios que tú tengas para cada uno de ellos, Señor. Ellos tienen talentos, tienen dones, Señor. Padre amado, sea el Espíritu Santo permitiéndole a cada uno de ellos descubrirlos, Señor, y ponerlos en práctica, Señor. Y tener esa convivencia, esa práctica, Señor, que tú nos das, Padre amado, cada día, Señor.
Gracias, Señor. En tu santo nombre, Señor. Gracias por todo. Amén.